No sé, se lo dejo para Enzo Carabajal, pero Claro. nada. Después, si querés... Hay que sentarla a Belu con los favoritos. Inglaterra era favorito. charlarlo después con él. O Argentina. Bueno, vamos a repasar el picadito de noticias de la mañana del día de hoy. Ayer hubo sesión en la Cámara de Diputados para tratar la interpelación de Manuel Adorni. Ajá. Vieron que hay muchos diputados de la oposición que empezaron de alguna manera que Adorni es un delincuente, que hay que Sí. sacarlo, que no sé cuántas cosas más. Son los mismos que ayer ni siquiera se presentaron en la sesión. Es una gran jugada del oficialismo que en las últimas horas terminó negociando con diputados para que no bajen a dar quórum. Por lo tanto, la sesión se cayó, no hubo interpelación para Adorni, lo tuvieron que patear para la próxima sesión. ¿Esto qué significa? Le dan más tiempo al señor Manuel Adorni, más tiempo de estrategias al gobierno nacional para intentar zafar. Y todos ellos a mí esto sí de verdad es indignante, porque hacerte el cocorito, hablo de radicales, dedos del PRO, que se hicieron los cocoritos en el último día para el recorte en redes sociales, Sí. porque son recortes que ellos mismos subían a sus cuentas personales de Adorni es un chorro, que no sé cuántas cosas más, cuando tienen la posibilidad de tomar cartas en el asunto legalmente, porque ese es el trabajo de ellos, no lo hicieron. Se quedaron en sus oficinas y no Qué bajaron. tiros, Miren las imágenes. Esta imagen creo que es decisiva. Por ahí estamos en modo mundial y no se le da mucha bola. Este era el panorama ayer en la Cámara de Diputados. Este era. Está loco. La mitad no estaba. A la mitad, este es el panorama de Mirá, ayer. boludo. Nos bajaron a dar quórum. Y esto es entre indignante porque, hermano, te pagan ¿Eso para se ir a puede laburar. hacer? Sí, claro, está adentro, pero es una Es una banda. Y segundo, si te la vas a dar de campeón para hablar en contra, porque sabés que Bancátela. Gampe, que la gente está indignada con Adorni y te suma unos votitos y te suma una imagen positiva, cuando tenés la oportunidad de hacer algo posta y no solamente redes sociales, te guardás y no lo haces, la verdad, eso es de cagón. La verdad que eso huevo, termina loco. incluso hasta siendo una estafa a la gente, boludo. Pero aparte Porque de le vendés una cosa y haces Yo no otra, sabía ¿no? que podían, tipo, decidir así, no ir. Solamente 117 diputados se sentaron, hacía falta 129 para abrir el recinto. En esto, La Libertad Avanza logró un acuerdo con el PRO, la UCR, varios bloques provinciales también que no bajaron a dar el quórum. Es una banda. El oficialismo aceptó tratar nuevamente el tema el 30 de junio en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esto también saben que marca que la próxima sesión de la Cámara de Senadores, que el señor Adorni iba a hacer su presentación oficial, que finalmente la terminó bajando, que era para el 2 de julio. Los senadores querían que llegue ya siendo interpelado por diputados porque lo encuentran un Adorni más debilitado para poder escuchar qué es lo que iba a responder en senadores. Ante esta situación, lejos de encontrar un Adorni debilitado, encontrás un Adorni más fuerte, ¿no? Más empoderado, porque mirá cómo de alguna manera La Libertad Avanza termina dándome una mano. Germán Martínez, el diputado de Unión por la Patria, dijo que Adorni le mintió al Congreso, pero antes, escuchen lo que decía el diputado Pablo Juliano, que es radical él, y cuestionó directamente a los legisladores de su partido que no se presentaron, y la pregunta es, ¿qué les entregaron? ¿Qué precio les pagaron para no venir a sentarse? ¿Cuántos pendrive le habrán dado? Un político no se hace una fuente. Un político no deja al pueblo de rodillas. Si vos te haces llamar radical, tenés que estar acá. Si te haces llamar de la Unión Cívica Radical, con lo que eso significa, no podés estar ausente acá. ¿Qué te dieron para no venir? ¿Qué te entregaron? ¿Qué precio estás pagando? ¿A dónde te querés llevar? Cientos de años de lucha de un montón de hombres y de mujeres. No pagamos caro la recuperación democrática. El presidente del bloque de Unión por la Patria mencionaba a Raúl Alfonsín en el 94. Obvio que el jefe de gabinete es un dispositivo y que en este caso llegamos para chocarnos con la torpeza de un país entero. Ustedes están condenando a la Argentina a una crisis institucional. Ustedes que creen que pueden hacerle pensar por un instante a la sociedad que les garpa sostener a Adorni. No hay problema. La sentencia más importante
ya la carga sobre sus espaldas. Y la sentencia la tiene la gente, que es un corrupto, que le mintió a la gente, que nos mintió al Congreso, que le mintió al país y que no está en ninguna condiciones. Hoy en labor parlamentaria algunos nos daban clases de derecho constitucional. Ese mismo 29 de abril le di a Adorni una constitución nacional. El artículo 16 habla de la idoneidad. Adorni no es idóneo. 22 rectificaciones. La verdad que Tiene toda la razón del incluso te dejo algo más. El señor Mauricio Macri, que volvió de alguna manera a ponerse en una posición de el 27 presentamos candidatos nosotros. Y no apoyamos nada de lo que está haciendo el señor Adorni. Sacan un comunicado diciendo, repudiamos lo del señor Manuel Adorni, el pro oficial, él justo que estaba viajando al Mundial, dejó un comunicado contundente en contra de Adorni, en contra de la Libertad Avanza, fuerte, uno dice, bien, Mauricio, claro, vamos. Se levanta el pro, porque el pro ya venía más tirado y debilitado, que incluso acá en Salta, la principal referente de la Libertad Avanza, Agustín Álvarez, del pro, Agustín Álvarez termina saltando del barco y se va a la Libertad Avanza, pues dice el pro, no pasa nada acá, me voy a la miércoles, qué sé yo. Terminan arreglando. O sea, lo de Macri también termina siendo una mentira, porque Macri también haciéndose el cocorito en redes sociales y que ahora, qué sé yo, sus diputados se las toman. Dicen, no, acá vamos a acompañar al oficialismo. La verdad es seguir mintiéndole a los argentinos. Es seguir mintiéndole a los argentinos. Por el lado de Marcela Pagano, la diputada, habla acerca de estas negociaciones que se conocen a lo largo de la historia, ¿no? Y miren ustedes que se maneja mucho dinero, se manejan muy buenos acuerdos, muy buenos arreglos, se arreglan transacciones, negocios, contratos con un simple mañana no te presentes. Tal cual, ¿eh? ¿Qué necesitas para no presentarte mañana? Un pendrive con $800. Un pendrive. $800 nomás. Necesito, mirá, mi empresa, necesito que la adjudiquen, Claro. hay una obrita, qué Tengo sé que- yo. tengo que comprar una casita. Listo. No, incluso cosas mucho más groche. Mirá, está por salir la licitación y me hace falta un changuico. ¿Cuánto? Bueno, Está loco, no te ¿no? preocupes que mañana a las 8 sale la... Pero vos no te presentes a la tarde en la... Todo eso pasa. Por Qué eso no es locura. descabellado encontrar una situación de cuánto se arregló para que no se sienten. Marcela Pagano habla de estas negociaciones de la medianoche. Hasta la semana pasada, Mariano, nosotros teníamos confirmadas de 256 diputados, 257 por supuesto si contemplas al presidente. Se iban a sentar 190 a dar quórum. 190. Sí. Había una mayoría absoluta prácticamente que consideraba que era pertinente que la sesión se realice. Después había que ver qué ocurría con la votación, ¿no? Pero sí que la discusión debía darse en el recinto y que urgía que se diera. De ese número hemos pasado de gallos a medianoches, contratitos mediante, arreglitos mediante, chiquitaje de la política mediante, gobernadores que tuvieron que ceder ante las presiones porque dicen que sus cuentas no dan. Bueno, se bajaron muchos diputados y quedamos más o menos en torno a los 110 hasta ayer a la noche. Bueno, fíjense que ahí marca algo clave con respecto a los gobernadores, ¿no? Los gobernadores también están entre la espada y la pared, porque en esta decisión que tomó el gobierno nacional de no bajar los ATN, que son este dinero que bajan a las provincias, que lo merecen incluso por ley, ¿no? Claro. Pero ante una situación de crisis, cuando asume el gobierno nacional de Milei, dice, no vamos a repartir más. Ahora que se corta, porque no hay guita. La verdad que cuando, ¿se acuerdan, no? Asumió que dijo que después todo No hay era plata. meme, hicieron canción, nos hay cagamos de plata. risa. Y es verdad. Yo iba al kiosco y le decía al kiosquero, no hay plata. Qué lindo. Tomá. Bueno, no hay plata, sí hay guita. Para Sí nosotros hay no. guita, sí hay guita. Claro. El tema es que no la reparten. Claro. Y utilizan esa excusa del no hay plata para presionar a los gobernadores y decir, vos necesitas obras porque se te vienen las elecciones el año que Decile a viene, tus porque chicos. necesitas... Claro. Decir yo, bueno, yo sí te puedo mandar los ATN, pero ¿qué no era que no había? No, yo sí te puedo mandar. Pues sabes que tenga. Entonces, es una suerte de extorsión, de apriete, de extorsión a los gobernadores de. Che, bueno, no hay, pero si querés sí hay. ¿Cómo no? Pero al final no era que. Claro. ¿Entendés? Bueno, Mauro de Federico, ayer, el periodista, contó algo bastante picante. Habla de que de los fondos reservados de la CIDE, en un horario clave, empezaron a sacar guita. A lo loco. Y que fue
a la oficina de Santiago Caputo. Y que en esa oficina empezaron a distribuir la plata a diputados. Esta es la investigación y el dato que le llega a Mauro de Federico de por qué de 190 diputados no se terminan sentando la gran mayoría para dar quórum. Había una vez una dupla que manejaban una buena parte de los fondos negros que tiene este gobierno, ¿sí? Y que se sacan, entre otros lados, de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Se llaman fondos reservados. En los últimos 20 días sacaron, con firma del secretario que se encarga de esto dentro de la Secretaría de Inteligencia, 3.500 millones de pesos. ¿Sí? En los 5 meses primero del año habían sacado 3.500. O sea que sacaron lo mismo en 20 días que en 5 meses. Esta guita la pusieron todas en unas mochilitas muy cómodas y la llevaron todas para el despacho de Santiago. Sí, ahí en el primer piso de la Rosada. ¿Sabés cuál fue el problema? Que Francisco, al que le quedaron encomendada la tarea de hacer con eso lo que había que hacer. ¿Sabés qué había que hacer? Había que negociar voluntades. Porque estaban en una instancia desde la semana pasada hasta ahora. ¿Qué les suena que tomaron como decisión? En el Senado y hoy en diputados. Le compraron tiempo a Adorni. El problema es que la semana pasada, cuando dijeron, che, ¿y la de los diputados está? Estaban ahí. ¿Y dónde está la mochila? Se la llevó Francisco. ¿A dónde? A Reconquista 40. ¿Y qué hay en Reconquista 40? Y él es tesorero ahí, la Fundación Faro. Porque te recuerdo que Santiago y Francisco Caputo entran a la Rosada como Pancho por su casa. Tienen tarjeta, se sientan, le dan café y no tienen cargo, ¿eh? Yo no sé, ¿alguien se pregunta esto? Sí, yo me lo pregunto todos los días. Nadie me da pelota y nadie me llama a decirme, esto es fake. Vos no sos Y esto tampoco, ya lo conté allá, acá, en el otro lado. Y nadie llama para decir, che, es mentira esto. Esto es lo de que bueno, 3.500 millones de pesos. Después no nos tiene que sorprender cuando encontramos a Jessica Sirio con las valijas. Obvio que va a salir. Mirá, ¿de dónde sale toda esta plata? 3.500 millones de pesos es... además pasa que los fondos reservados de la CIDE es como el gobierno destina guita ahí, según ellos, porque la Argentina necesita inteligencia para cuidar a los argentinos de atentados y demás. De todas las operetas. Y como son fondos reservados de la CIDE, no sabes para qué va la guita. Entonces se puede utilizar para lo que quieran. Claro. Que incluso una de las hipótesis de dónde sacaba tanta plata Manuel Adorni, claro, muchos decían de los fondos reservados de la CIDE. Ahí Mauro de Federico lo remarca completo. En un año, 3.500 millones de pesos se gastaron de los fondos reservados de la CIDE. En solamente los últimos 20 días, 3.500 millones de pesos. El mismo monto que se gastó en un año se gastó en 20 días, dicen, para comprarle tiempo al señor Manuel Adorni y que pueda de alguna manera zafar, ¿no? El señor Adorni tenía el 2 de julio cita en el Senado, suspendió su informe de gestión. Patricia Bullrich lo comentó ayer, que voy a ir con ese que te pasé por aparte, Luisi, donde explicó que el oficialismo considera que todavía no están dadas las condiciones para esta exposición, que va a ser muy crítica para el jefe de gabinete. Lo escuchemos. No, hemos resuelto que mañana el jueves va a haber una sesión donde vamos a discutir una serie de temas importantes, la ley de propiedad privada, vamos a votar jueces, vamos a votar pliegos de Cancillería, tratados internacionales, y bueno, el kirchnerismo ha presentado un pedido de interpelación y la interpretación es que al no tener dictamen va a necesitar los 2/3. ¿Lo van a escuchar el día 2 de julio a Adorni aquí? Bueno, en principio hemos decidido que no venga, y porque no tiene demasiado sentido hacerlo el 2 de julio, no ha habido preguntas prácticamente, no se han recibido preguntas, así que esa es la idea. Yo lo hablé ayer tanto con Karina como con la gente de jefatura de gabinete. Senadora, bueno, Patricia Bullrich está un poco cansada con la situación. Ya muchos dentro de se la ve obligadita. El Congreso de la Nación hablan de una Bullrich
que ya hasta lo expresa en los pasillos, harta de sostener la mentira del señor Adorni. Bueno, el presidente Javier Milei se nos va, arranca su gira mundial nuevamente, va a hacer su viaje a España por sexta vez desde que llegó a la presidencia, se va a ir a Madrid entre el 24 y el 27 de junio, va a mantener reuniones con empresarios e inversores, es la versión oficial, con dueños, ¿no?, del Banco Santander, BBVA, Telefónica, bueno, Iberia, bueno, varios, ¿no? También con los supermercados Día, va a dar una clase de economía en la universidad y luego de eso va a viajar a Paraguay porque tiene la cumbre del Mercosur, volviendo de España. Y de ahí no toca suelo argentino, se va para Estados Unidos por los festejos del Día de la Independencia del 4 de julio. Recuerden que el señor Javier Milei es fanático del señor Donald Trump, entonces no se lo puede perder por nada. Va a ver si busca una nueva lapicera en los Estados Unidos. Que traiga varias. La pregunta es, ¿irá al partido 3? Creo que no, porque tiene el Mercosur en Paraguay. No sé si llega. Hay que ver cuándo es el Mercosur, de qué fecha, qué fecha. Pero también irá a acompañar, estar en un palco viendo el partido del 3 de julio, porque ya que va a estar en Estados Unidos, que va a ser el Miami en este caso. Bueno, veremos qué sucederá. ¿Irá a estar acá el 9 de julio? También, buena pregunta, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, por el otro, 29 y 30 de junio es lo del Mercosur. Ayer fue el presidente del INCA. El INCA es el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, ¿no? Es el instituto que regula todo lo que tiene que ver con la parte audiovisual en nuestro país con respecto a lo cinematográfico, ¿no? E incluso durante muchos años ha sido cuestionado por la entrega de subsidios a productoras o a creadores independientes para hacer películas que, según dicen, no terminan recaudando nada. Y por el otro lado, los distintos artistas que dicen, está bien, no es una película pochoclera, pero te hace ganar premios en Goya, te hace ganar premios en Francia. Digo, es otra la discusión porque la cultura va por otro lado y no solamente películas pochocleras, ¿no? Por eso necesitan de alguna manera el incentivo, la ayuda del Estado, como sucede en grandes países de primer mundo. No es descabellado. El INCA existe en distintos países. Francia tiene su INCA, Estados Unidos su INCA. Digo, existe, no es descabellado. Y ayudan y subsidian películas que se entienden que no podrían llegar al monto para filmarla y que además después tienen que devolverlas, ¿no? Porque terminan siendo una suerte de préstamos. Bueno, sin embargo, desde que asumió el presidente Javier Milei, esto se ha cortado. Y ayer fue invitado Carlos Pirovano en la Comisión de Cultura de Diputados para defender el ajuste que viene llevando adelante el organismo. Bueno, entre tantas cosas que habló, bueno, ya saben cómo es es más, me parece, no sé, Carlos Pirovano tiene una postura muy rara. Yo me acuerdo hace muy poco, no se lo conoce hablando mucho, ¿no? Pero hace poco le hacían una entrevista de, che, ¿qué está pasando con el cine? Mira, se viene algo fenomenal, dice. ¿Te parece a Milei? Novelas en vertical. No, pero eso es en TikTok, no, o sea, son cosas completas. Tremendo. Novelas que se graban en formato vertical. Y si uno dice, miren el presidente del INCA más interesado por lo que pasa en TikTok que por lo que sucede en los cines. Bueno, en todo esto habló acerca de una situación bastante particular que dice, miren, hace un año me habla una productora que quiere grabar una película. Pero los sindicatos tienen una postura con respecto a los chicos menores de edad. Los actores menores de edad. En Argentina solamente pueden trabajar 4 horas. Y en Uruguay les permiten trabajar 6. Entonces, ¿qué me dijo la productora? Me voy para Uruguay porque allá me permiten 2 horitas más y acá no. Y acá viene la duda. Ahora llegamos al punto de no solamente que explotar a los argentinos haciéndolo con esta reforma laboral que quieren hacerlo laboral más, sino hay que explotar a los pendejos. Hay que explotar a los menores de edad. Morena. Porque se entiende que está todo bien con los chicos, pero tienen los chicos menores de edad tienen derechos, ¿no? Derechos de ir a la escuela, de ir a inglés, de ir a fútbol. Y mientras tanto pueden trabajar 4 horas filmando películas. Pero ahora ya se puso en un modo de hay que darle más horas a los pendejos. Son unos vagos y unos planeros. Ellos tienen más ganas, ellos tienen más energía, pueden trabajar un par de horas largas los pendejos. Es cierto que las industrias creativas son muy competitivas con sus vecinos. Por lo tanto, nosotros hemos fijado que tenemos que ser tan competitivos como el más competitivo de nuestros vecinos. Y es cierto que muchas filmaciones argentinas se van a Uruguay.
Yo voy a dar un ejemplo de qué podrían hacer los sindicatos o qué podrían hacer los estados subnacionales para mejorar la competitividad. Me llama un productor y me Momento dice, de agua. Ahí está bien. mira, yo voy a hacer una obra con una película con un menor de edad. En Uruguay, el menor de edad puede trabajar 6 horas. En Argentina, en Capital y en Provincia de Buenos Aires, puede trabajar 4 horas. Si a mí me da 6 horas, yo filmo acá. Yo le digo, mira, son leyes provinciales, no me corresponde. No, señora, disculpe. Es la OIT. Perdón. Es la OIT y en Uruguay, y es lo que pasa en Uruguay. Y es lo que pasa en Uruguay, que es un gobierno socialista. A mí que empieza a caer Yo no la tengo ficha más y nada dice, que tiene que ir a la decir escuela. respecto a Y eso. claro, Ahora, empieza a caer con la ficha porque ¿qué tiene pasó? razón. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy hablando? Tiene 5 años, levanta a las 7 de la mañana para ¿Qué trabajar. pasó? Esta filmación, por supuesto, porque no se pudo, ningún gobierno provincial lo estableció, se fue a Uruguay. Y bueno. ¿Cuál fue el resultado? Problema El chico para no los es que uruguayos. faltó 2 horas al colegio o que trabajó 2 horas más. El chico se fue 3 semanas a Uruguay y faltó al colegio las 3 semanas. La embarra más, Sí, claro. El sindicato no logró ningún resultado porque la filmación No se hizo aclare afuera. que oscurece. Las provincias no cobraron los impuestos porque se filmó afuera. Es decir, el hecho de que nosotros creemos, que tenemos que tener la mejor ley del mundo hace que no seamos competitivos, ¿correcto? Porque podemos poner que el menor Claro, labure 2 horas. con la Hay misma, que hacerlo laburar a los pibes. Con la misma lógica, que empiece una explotación laboral Obvio. de 24 horas de los Traigamos que niños los acá. textiles seamos como los países donde van las grandes Obvio. empresas, los textiles los tienen a Claro, la gente Chile, en Chile. condiciones Tenemos a Juliana Aguada en su en momento, las condiciones infrahumanas, laburando en talleres Juliana clandestinos. Aguada tenía un taller clandestino. Claro, con Chic. No sé Pero si... además hay hoy en día un montón de actores que dicen, o sea, que ya son grandes, que dicen que en su época los menores trabajaban muchísimo, muchísimas horas, o sea, no estaba regulado eso Claro. y no terminaron el colegio, no terminaron el secundario. Sí. Y ellos hoy en día se arrepienten un montón de eso. Ve el caso de las chicas de chiquititas también, las chicas ahora que son grandes, Sí, chiquititas, te Floricienta, cuentan Rincón de las Luz. horas que Sí, trabajaban. sí, hay cosas que la tenés que regular, ¿no? Indudablemente. Sí. Y esta es una de ellas. Los menores tienen que seguir con la educación que les corresponde. Obvio. Digo, si no, esto es un tole. La verdad que esta gente, con tal de explotar a cualquiera, salen a decir estas barbaridades, es tremendo. Lo tenía Pablo Echarri, pero nos estamos quedando sin tiempo porque después habló acerca de esto. Dijo que nada, que lo de Pirovano con respecto al sector audiovisual es un divorcio total y absoluto. Hay muchos cuestionamientos con respecto a las políticas que está teniendo el Inca. Amigos, 8:20 de la mañana, esto ha sido el Picadito de Noticias.